esta especie de consejeros, digamos, o de coaches te generan repulsión? Porque alguna vez dijiste que había que casi que ilegalizar lo que La hacían. práctica. Mira, no todos, para no generalizar, porque también me parecería ignorante decir que absolutamente todos son idénticos, lo cual no es cierto. Definitivamente debe haber un coach que tiene una muy buena intención y hace un muy buen trabajo entendiendo su alcance, inclusive mejor que algunos psicólogos que se apegan a su doctrina y tal vez no son tan éticos en su práctica. El problema es que su práctica no está lo suficientemente regularizada, lo cual se presta a muchísimo abuso, a muchísimos problemas y a muchísima criminalidad. Entonces, me parece que... ¿Criminalidad? Sí, por supuesto, porque pues, prácticas coercitivas, manipulación, estafas piramidales. No, que de hecho creo que empezaste la entrevista diciendo que de los 80 se vienen popularizando, y me parece muy acertado porque inclusive empata con el crecimiento del neoliberalismo, ¿no? O sea, en el sentido de cuando prolifera el neoliberalismo en América Latina y en el mundo en general, pero específicamente los 80 en América Latina, viene parece que acompañado de lo que necesitamos son cambios estructurales, materiales, y lo que nos ofrecen son soluciones ideológicas. Veamos algunos de estos coaches, vendedores de espejitos, y tratamos de analizar qué es lo que venden y también por qué son tan exitosos, porque yo creo que hay alguna razón de que sean exitosos. No sé si recuerdes este video que se viralizó hace algunos años. A ver qué opinas. Porque los pobres tienen una forma muy específica de pensar. Vamos a conocer cómo piensan los pobres. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, los pobres tienen una fórmula. ¿Cuál creen que sea la fórmula de los pobres? Los pobres creen que el día que cambie quién, mi vida va a cambiar, mi país va a cambiar. El día que... ¿Quién tiene la culpa? El gobierno. ¿Se fijan qué bien se la saben? Me llama la atención este tipo de personas que tienen problemas, por ejemplo, con que se responsabilice a los gobiernos, como si los gobiernos no tuvieran realmente una responsabilidad. Claro. Como queriéndoles literalmente lavar la cara a los gobiernos y atribuirlo a la manera de pensar del pobre. Sí. ¿Qué te dice esto? Es que esto es tan inocente que de verdad peca de casi infantil. O sea, de verdad este tipo de pensamientos no entiendo cómo superan la primaria. Porque lo que me preocupa de este tipo de cosas es esto. O sea, ¿qué es lo que propone entonces? ¿Un Estado anarcocapitalista? O sea, ¿qué se supone? ¿Que el gobierno no es una manera natural de organización de la sociedad para darle sentido a las quejas que democráticamente se eligen y se deben de gestionar? O sea, que se supone que deberíamos de todos actuar de manera anárquica y salir a la calle y tomar el mundo por la... Es que peca lo infantil. O sea, literal borda lo infantil. Y obviamente me preocupa mucho que este discurso... ¿Y sabes qué pasa? Siempre hay que pensar que aquello que se viraliza está de alguna manera soportada por la manera como se patrocinan los medios. Entonces, claro que las empresas quieren patrocinar este tipo de discurso, porque este tipo de discurso está ideológicamente alineado con los intereses de los privados. O sea, está en contra de, oye, pues necesitamos un estado de bienestar, porque las condiciones de materiales preceden la esencia de las personas y condicionan su pensamiento y su manera de progresar. Es un discurso que lo que busca es despolitizar el tema de la pobreza y la desigualdad. Sí, claro. ¿No? Hay otro sujeto que también tiene esa obsesión con la mentalidad de pobre, que disfraza sus conferencias de ciencia de un supuesto neuromarketing. Estoy hablando de Jürgen Klarich, se llama, creo. Es un chileno radicado en Estados Unidos que vende sus cursos de neuromarketing, carísimos, por cierto. Vamos a ver a este personaje. Lo que tienen que entender ustedes es que no es casual que seas pobre o millonario. Si ustedes vienen de una cultura pobre, de mente pobre, que si son latinos, les voy a explicar que claro que venimos de ahí, entonces tú por sistema, lamentablemente, 50% de tu mente es pobre. Deja de echar la culpa a todo el mundo y acepta que si tú no eres rico es porque tú no sabes ser rico y punto. Así de sencillo, no hay más. No le busques por otro lado. Es que tú no tienes mente de rico. ¿Cómo te explicas que alguien pueda decir estupideces de ese tamaño con tanta impunidad? Jürgen está tan equivocado que casi está en lo correcto. O sea, casi le da la primera vuelta. parte, ¿no? Cuando dice no es casual ser rico o pobre, porque ahí sí tiene razón. Está tan equivocado que casi le da toda la vuelta a su propia lógica para llegar a lo correcto. Lo que él probablemente no entienda de lo que está diciendo es que es verdad que existe esta dificultad de movilidad social del punto de partida de las personas. Pero esto tiene que ver con condiciones materiales. De hecho, o sea, para mí, sinceramente, nunca había visto este tipo de contenido, pero un watch out para la gente, un cuidado para la gente es cuando escuchen este tipo de palabras de que cuántico, neuro, así, probablemente sea mentira. O sea, alguien raramente usaría esas palabras fuera de un contexto científico
para hablar de estos temas serios, ¿no? Y yo creo que aquí realmente hablar de neuromarketing sale sobrando. Lo que realmente deberíamos de investigar es lo que dice él y cuáles son las condiciones por las cuales existe una carencia, una dificultad tan grande de movilidad social, que es verdad. Y si les interesa la parte psicológica, la dificultad de la movilidad social, estudien sobre la mentalidad de escasez, que tiene que ver cómo aquellas personas que tienen condiciones materiales miserables crean una incapacidad de tomar decisiones a largo plazo. Pero no tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la escasez material. O sea, un niño que no tiene buena alimentación, seguridad, iluminación, una familia estable, no aprende 7 de cada 10 cosas que le enseñan en la escuela. Y no tiene nada que ver con su cerebro. Tiene que ver con las condiciones materiales y aquello que sufre con su mundo que no lo permite avanzar. Entonces, por eso es lo que me molesta tanto de esos discursos. Son soluciones ideológicas para problemas materiales. No, bueno, y suponiendo que hubiera una mentalidad de rico y una mentalidad de pobre, pues es muy difícil que habiendo nacido en una familia pobre desarrolles una mentalidad de rico. El problema es que sí la hay, pero es consecuencia de las condiciones materiales. O sea, tú desarrollas una mentalidad de rico cuando eres rico, no antes. Claro. O sea, por eso te digo que está tan equivocado que casi le acierta porque le tiene que dar la vuelta a su propia lógica. Claro. O sea, tiene la noción correcta, pero está al revés. Otro de estos tipos es Diego Dreyfus, y como que él combina una cosa más zen con sus consejos, ¿no? Y le mete disque una especie de espiritualidad ahí medio chafona. Veamos este segmento donde él propone que trates al dinero como una persona y te reconcilies con él. Okay. Es una gran responsabilidad hacer dinero. El dinero te va a dar felicidad. Haz las paces con él, pídele perdón o pídele lo que sea y ofrécele un chingo de ti. En el intercambio de ofrecerle todo tu ser, él va a llegar a tu vida. Te da coraje el que tiene menos estudios y le va mejor. Te da coraje el que parece que no hace nada y gana mucho. Te da coraje el que gana de sus redes sociales y es libre y viaja por el mundo. Te da coraje. Y te da coraje porque tú tienes una idea incorrecta en tu cerebro y no sabes cómo hacerle. Y entonces culpas y juzgas y ves hacia afuera en lugar de ver hacia adentro y cambiar. ¿Cómo ves este insecto? ¿Está mal que le llame insecto? Nada contra los insectos. Está raro porque siempre he tenido, y hay muchos autores que han desarrollado el tema que me parece muy interesante, que hoy el capitalismo y este pensamiento del dinero es sectario al borde de llegar a lo religioso. O sea, borda lo dogmático, la manera como admiramos el dinero como una deidad, ¿no? Y la manera como la manera como lo expresa Dreyfus me parece bastante enfermiza en el sentido de reconcíliate, pídele perdón, ofrécele cosas. Es como que, güey, es un tótem. O sea, Freud estaría asustadísimo de este tipo de aseveraciones. Es muy apocalíptico. Y es muy, a ver, inclusive es nihilista, porque, a ver, el dinero es algo representativo, es un símbolo de intercambio. O sea, el dinero, lo que pasa es que la gente falsamente atribuye al dinero todas las posibilidades y una frase muy bonita que se ha dicho sobre el tema. Aquel que cree que el dinero puede hacerlo todo, hará todo por el dinero. Sí. Y eso es un gran problema, porque si tratamos al dinero de la manera como lo está recomendando Dreyfus, con esta reconciliación, inclusive entrega dogmática de deidad, pues la gente va a hacer todo por el dinero y ahí es donde se sacrifica mucho la moral, de la ética, de la empatía, valores que son urgentes en este momento histórico, no más dinero.